Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:48 de la tarde. Vamos a hablar los próximos minutos de cuestiones relacionadas con naturaleza y medio ambiente. Les voy a plantear una pregunta. ¿Qué ocurre para que miles de personas que viven en la ciudad salgan despavoridos en busca de naturaleza cuando tienen, por ejemplo, pues un día libre, como ha pasado estos últimos días de Semana Santa? O, por ejemplo, ¿cómo podrían facilitar las ciudades el contacto de los ciudadanos con la naturaleza, con los árboles, con las plantas, sin tener que irse los ciudadanos a parajes pues más o menos lejanos, ¿no? Y teniendo que utilizar coche o transporte público? Bueno, pues estas son las preguntas que nos hacemos hoy en la sección Más Sostenibles, de la mano de la divulgadora medioambiental Enar Roldán, de Dedos Naturaleza, a la que ya saludamos. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien, encantados de poder hablar de este tema de naturaleza. Una de las cuestiones, el acceso a la misma, que descubrimos cuando la pandemia, ¿no? Que cuando nos dejaron ya salir después del periodo de encierro para controlar el virus, bueno, pues mucha gente enfiló hacia parajes naturales, pues para disfrutar de los ríos, del aire fresco, de la naturaleza en sí. Sí, yo creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta un poquito de ese encierro y de esa necesidad de la naturaleza y cómo nos aporta esa salud natural que nos hace falta para sobrevivir a cada día, ¿no? ¿Cuáles serían los beneficios para el ser humano de vivir en zonas verdes o de visitar en algún momento dado de la semana, pues eso, pues un monte, una montaña, estar en contacto? Yo creo que podríamos diferenciar entre dos ramas, ¿no?, de ese árbol de la salud con respecto a la naturaleza. Una es la parte física, evidentemente, si sales de casa, si te das una vuelta, en cuanto a que vas a visitar espacios con menos contaminación, vas a hacer un poco de ejercicio, es decir, esa parte física es salud, y por otro lado está la parte emocional, ¿no?, la parte psicológica. Yo creo que no hay nada más saludable y más desestresante que un paseo por el bosque o sentarte a escuchar el silencio, los pájaros, la naturaleza en sí misma, ¿no? Entonces yo creo que en esos dos parámetros la salud se ve más fortificada, ¿no? Y más, todavía más saludable. Además del bienestar humano, también obviamente los ecosistemas, la naturaleza tiene un papel importante, ¿no?, en la vida del planeta. Hombre, ¿qué vamos a ver, no? O sea, ¿qué podemos aportar? O sea, evidentemente la naturaleza somos parte de la naturaleza y no lo tenemos que dejar nunca de lado, y como parte de esa naturaleza nos necesitamos como escalón o como eslabón, mejor dicho, de esa cadena, ¿no? Aunque somos la parte quizás más necesitada, que arranca más materiales a la naturaleza, y lo que devuelve en muchos casos es mucha basura y mucha contaminación, ¿no? Y por eso tenemos que modificar nuestro comportamiento también. Pero somos parte de la naturaleza, la necesitamos a ella, y si lo hacemos bien, ella también nos necesita a nosotros. Lo interesante es que la naturaleza también estuviera en las propias ciudades, ¿no? Para que uno no se tenga que coger el coche, ¿no?, transportarse unos kilómetros hasta otro punto y poder disfrutar de la misma. De hecho, brujuleando en el blog que tienes, me he encontrado con la regla 3-30-300, que me parece interesante conocerla, ¿no? Y que habla justamente de cómo facilitar en las ciudades el que podamos tener contacto con árboles, con plantas. Sí, la regla 330-300 define, se han hecho unos estudios, y esta regla lo que define es cuáles son los parámetros saludables para el ser humano, ¿no? Entonces, 3 es que dice que tienes que ver desde tu ventana al menos 3 árboles. 30 es porque el espacio, imagínate, de la manzana donde vives o del barrio donde vives, debe haber el 30% de espacio verde. Y 300 es porque para que tú salgas de casa y empieces a pisar un espacio verde, tiene que haber como máximo 300 metros de distancia, ¿vale? Entonces, si consigues esos 3 parámetros, la salud en base a lo natural, pues ya estaría dentro de la optimización de esa salud, ¿no? Y esa es la regla 3-30-300. Entonces, siempre hago una apuesta, ¿no?, o una propuesta
Es decir, si tú no ves 3 árboles, si tú no tienes el 30% de espacio verde en tu barrio, si te tienes que andar más de 300 metros para pisar un espacio verde, vamos a ponernos a trabajar, vamos a empezar a renaturalizar las ciudades para que también las ciudades, digamos, ese gris de las ciudades se convierta poquito a poco en mucho más verde. Ujú. Bueno, estoy seguro que alguno de nuestros oyentes, después de escuchar esto, estará pensando, en su caso, ¿no? Exactamente a ver cómo lo tienen, ¿no? Si pueden ver esos 3 árboles desde la ventana o si tienen a menos de 300 metros una zona verde donde puedan darse un paseo, donde puedan sentarse y estar en contacto con los árboles, escuchar los pájaros, sentir el aire un poco más puro, ¿no? que en casa. Tú tenías una recomendación, por cierto, literaria, de un libro muy famoso. Cuéntanos. Sí, porque cuando escribí un poco este podcast, ¿no? Este escrito para el blog, eh, y hablé de las ciudades grises, que las ciudades son grises, ¿no? Y de repente se me encendió esa niña que vive todavía en mi cabeza y me acordé cuando leí Momo de Ujú, Michael Ende, ¿no? ujú, Esos hombres grises, ¿no? Esos hombres grises por la rutina, el estrés, no miramos al vecino, vivimos. Entonces yo creo que es un buen momento para darnos cuenta cuánta parte, en vez de ser 30, 300 del espacio que habitamos, cuánto de gris o cuánto de verde hay en nosotras, ujú. ¿no? Vamos a compararnos con esos hombres grises, ¿no? Y con Momo, que alucinaba, ¿no? Con aquella manera de coexistir con esos hombres grises, ¿no? Pues Enar Roldán, recordamos, divulgadora medioambiental, muchas gracias por, bueno, pues contarnos esta cuestión tan interesante y sobre todo explicarnos esta regla 3-30-300, bueno, pues nos hace conscientes, ¿no? De hasta qué punto en las ciudades, bueno, pues podemos tener ese acceso a la naturaleza que va a hacer que nuestro corazón, bueno, pues esté mejor, ¿no? Y podemos estar en contacto con eso que nos da salud. Gracias y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Un Hasta saludo. luego.